Bienvenidos a Reporteros, el magazine de los grandes reportajes de la redacción de France 24. Soy Herminia Fernández. Hoy los llevaremos a Colombia. En el departamento del Chocó, en el oeste del país, una decisión de la Corte Constitucional permitió en el año 2016 que el río Atrato se convirtiera en una entidad sujeto de derecho. Una decisión que sentó un precedente en el país sudamericano. Esta resolución llegó a raíz de denuncias pronunciadas por las comunidades afros e indígenas debido a la existencia de la explotación minera por el uso de sustancias tóxicas que representan un peligro contra la supervivencia humana y que han dañado de manera profunda el raudal. 6 años después de que se firmara la sentencia, Margot Loisillon, Lionel Pussery de France 24 y Mariette de Teff del diario francés Le Monde viajaron a Quibdó para verificar la situación actual del río Atrato desde que ocurrió la firma del fallo. 2 de estas periodistas nos acompañan en el estudio. Comienzo contigo, Margot. Quería preguntarte, Margot, ¿el río Atrato se le ha podido respetar sus derechos como sujeto de derecho? Bueno, Herminia, como lo vamos a ver en el reportaje, ha sido muy difícil hacer respetar esos derechos en los últimos años y quería agregar algo que es que la principal dificultad ha sido que el Estado y las instituciones en Colombia no están preparadas para defender los derechos de un río o de un ecosistema en su complejidad. También existe un problema de origen jurídico. Los derechos de la naturaleza chocan con la inercia de las leyes previas. En Colombia, los recursos naturales como los ríos o de manera general el agua o también los bosques se pueden concesionar a privados porque en la ley son vistos apenas como recursos. Entonces hace falta crear contenidos nuevos legalmente para que se pueda aplicar. Los guardianes del río que trabajan en la implementación del fallo están apoyados por la ONG Siembra, que les asesora en el proceso, pero la ley tiene que evolucionar para que haya de verdad un cambio, Herminia. Gracias, Marco. Ya volvemos contigo, María. Aquí la historia. El río Atrato corre en la selva tropical del departamento del Chocó al oeste de Colombia. Claudia Roldán, originaria del pueblo Yabida, es guardiana del río. Yo en especial decidí ser guardiana del río Atrato por la necesidad que se veía de tanta contaminación y tanto desconocimiento que tienen las demás personas que están alrededor de su hábitat. En el año 2016, la Corte Constitucional reconoció al río Atrato como sujeto de derecho para garantizar su conservación y protección. 14 guardianes, como Claudia, trabajan en su preservación. Con una distancia de 750 kilómetros, este ámbito natural es uno de los más caudalosos de Colombia y es esencial para las 500.000 personas que viven a sus orillas. Los guardianes representan legalmente el Atrato y tienen la misión de verificar que se respeten los derechos que han sido reconocidos al río. Es un trabajo voluntario y a veces complicado. No es fácil que las personas que nunca han tenido un acercamiento institucional les llegue a uno como a comentar lo que está pasando con el río, ¿cierto? Este día, Claudia tiene una reunión con los otros guardianes en Quibdó, capital del departamento y principal puerto del río. En este mismo puerto, José Adán Palacio está cargando su lancha. No, con Canchiro ya. Desde hace mucho rato me desempeño en el tema de transporte fluvial de carga y de pasajeros en el río Atrato y sus afluentes. El modo de vida de las comunidades que viven a lo largo del Atrato está basado en la agricultura, la pesca y la minería tradicional, tal como el transporte de mercancías y de personas. Mi papá desde muy pequeño, yo lo vi que él hacía transportando productos de la región, a traerlos aquí hasta la capital chocuana y aquí donde hacía el intercambio. O sea que esto ha sido para nosotros algo que es ancestral. Mientras José Adán carga su lancha, Claudia y los demás guardianes siguen en su reunión.
El balance no es muy alentador. En 6 años la minería ilegal aumentó y la destrucción del río continúa avanzando. A unas 4 horas de Quibdó nos encontramos con Ramón Cartagena, conocido como Moncho, uno de los guardianes en la localidad de Carmen del Atrato, y nos lleva a 10 kilómetros río abajo del nacimiento del Atrato, un lugar que cuando conoció era muy diferente. Veníamos con nuestras familias, veníamos a hacer los almuerzos de olla que llamamos nosotros en nuestros pueblos, en nuestro territorio, a compartir con el río. Veníamos a pescar, pero hoy desafortunadamente ya vemos el río en otras condiciones. Vemos un río que no nos inspira a tocarlo tan siquiera y mucho menos a bañarnos como lo hacíamos en ese entonces. La razón de este cambio viene de la instalación de una mina de cobre, plata y platino desde el año 1990. Esta mina es legal y en el 2013 pasó a mano de una multinacional canadiense. Bueno, vamos a llegar a la mina ya, a la planta de Miner S.A. Ya aquí después de esta curva vamos a mirar la compañía, miren ahí al frente. Hoy la mina se ha vuelto el principal motor económico de la zona. Bueno, aquí estamos en toda lo que es la parte de la planta de la mina. Esta carretera que estamos viendo acá conduce a los socavones, donde se extrae precisamente el material. Yo conozco muy bien este sitio porque además fue mi trabajo. Aquí trabajé alrededor de 16 años. Posteriormente, cuando yo me retiro de acá, comienza lo de la sentencia, en donde nos dedicamos a proteger estos recursos naturales. El agua es vida. Entonces nos toca, como ciudadanos, defender el agua, porque es que nadie come petróleo, nadie come cobre. Necesitamos del agua para vivir. Esta quebrada que estamos viendo acá, esta quebradita... Moncho nos muestra cómo la mina usa una quebrada para tratar y refinar su material. Las aguas usadas están vertidas en el Atrato. De Minera El Roble. Si bien los guardianes reconocen una mejora en los últimos años, Moncho nos muestra cómo era el Atrato años atrás. Este mismo color que hoy palpamos, que estamos viendo, ese era el color transparente, diáfano, cristalino de nuestro río Atrato. A pesar de su voluntad, Moncho es pesimista en cuanto al futuro. Mientras que haya minería, yo lo veo muy difícil que podamos reencontrarnos con ese río de hace 30 años. Ese río que hoy no tiene vida. De regreso a Quibdó, en el centro de la ciudad, constatamos la presencia de numerosos compradores de oro. Uno de ellos acepta hablarnos de forma anónima por razones de seguridad. En pesos colombianos está a 8.40 por 2.25, eso vale 1.890.000. Es un pueblo o una ciudad que toda la economía se mueve alrededor de la minería. El 90% de la economía se mueve en eso, en la minería. Desde que llegamos, todos nos hablan de la presencia de minería ilegal, con maquinarias grandes instaladas en los afluentes del Atrato. Este comerciante nos asegura que él solamente compra oro obtenido vía la minería tradicional, considerada como legal. Pues ilegal son esas maquinarias grandes, pero eso nosotros no empezamos con eso, no, aparte, solamente a Barequero, que trae el certificado de Génesis que los pide la alcaldía. Ya para comprarle, a empresas grandes hay muchos requisitos, cómo lo extrajo, si le echó químico, no le echó químico, entonces así es mejor. La lancha de José Adán está cargada y lista para salir, pero esta mañana el motor se encaprichó. Los peligros del río son numerosos, sobre todo en temporada de lluvias, pero la seguridad es otra problemática. Ha habido situaciones donde a mí no me ha tocado todavía, pero sí han habido compañeros que lo han atracado, bandas, han perdido todos y ha habido a veces hasta pérdidas humanas. Le preguntamos a José Adán si ha visto un cambio desde que el Atrato se ha vuelto sujeto de derecho. No, a partir de la sentencia de la Corte
yo no puedo decir que he visto cambio en el atrato. Esto no ha sido una cosa que se le ha dado cumplimiento todavía efectivamente, porque todavía se sigue la contaminación por minería, por tala de bosque indiscriminada, el tema de las basuras todavía siguen yendo al río. Entonces yo no he visto un cambio todavía por esa orden. Aparte de Quibdó, ningún pueblo dispone de un basurero o una alcantarilla. En las comunidades. El padre Luis Carlos Hinojosa es el coordinador del equipo misionero de la diócesis de Quibdó. Este día sale a visitar al padre John Jairo en Bete. Unas semanas antes de nuestra visita, el padre fue secuestrado unas horas cuando se desplazaba en el río. La mayoría de nuestros pueblos del atrato, que es en el que nosotros nos movemos, hay alguien que domina y la gente sabe quiénes son los que mandan, pues los que están pues como llevando la autoridad en los pueblos. Eso es real y la gente lo sabe y es consciente. Aquí la Iglesia Católica tuvo un papel importante en las negociaciones con las FARC en el proceso de paz concluido en el 2016. Se propone ahora hacerlo con el ELN, una guerrilla que pase presencia en el territorio, al igual que grupos paramilitares. Este tema lo hace uno más que todo por la vocación. Si nos ponemos por el tema de seguridad, pues nosotros hemos puesto muertos ya. Y yo creo que eso, de una u otra manera, con esa actitud hemos ganado un cierto respeto por todos los grupos que están moviéndose aquí en el medio de trato. Bueno. La región del Chocó es el lugar de una disputa territorial debida a sus recursos como la minería ilegal o la tala de árboles. También es un lugar de tránsito para el narcotráfico y las armas. Un cóctel peligroso para los más jóvenes que son víctimas de reclutamiento. Para la Iglesia, la protección del medio ambiente se vuelve un pretexto para alejar a los niños de la violencia. Los más fáciles de cooptar son los niños, los adolescentes, los preadolescentes. Cuando nosotros impulsamos todo este tipo de actividades, de trabajo ambiental, de cuidado de nuestras comunidades, a la misma vez estamos creando unos entornos protectores, porque entonces ya los niños van a tener un direccionamiento, un objetivo concreto que hacer por su comunidad y no estarán tan expuestos para escuchar otras ofertas que seguramente les estarán haciendo. ¿Cómo está? En Quibdó, María viene a consultar al doctor Feliciano Moreno porque se siente mareada. Ha perdido peso y dice tener problemas de tensión. ¿Ha tenido algún tipo de, alguna situación, algún problema que la haya llevado a tener esa situación? Me mataron un hijo. ¿Hace cuánto? Hace 4 años, pero no, de madre no, sí. En el departamento del Chocó hay solamente 2 hospitales públicos y los municipios cuentan únicamente con centros de salud precarios. Efectivamente sí tiene la presión alta. Con esta violencia que tenemos, me imagino que eso le altera los nervios. Sí, sí. Que la haga muy bien. El doctor nos confía que sus pacientes sufren de problemas de gastritis, de piel y que se ha registrado altas tasas de mercurio en los organismos de las personas. Recomienda, por supuesto, no consumir el agua del río, pero tampoco ciertas especies de peces. Realmente es un agua que está contaminada. Y si está contaminada, te va a hacer daño a la salud. Muchas muertes se pueden desencadenar del río. 6 años después de convertirse en una entidad jurídica que supuestamente aseguraría su protección, el río Atrato sigue en peligro. Majestuoso Atrato, tú que has soportado tanto, bríndale a tus hijos valor para seguir luchando. Interesante la historia. Aún falta mucha disposición de parte de los actores involucrados para que se detenga la contaminación. Mariette, ¿existen otros lugares que sean sujetos de derecho tanto en Colombia como en Latinoamérica?
Pues sí, uno puede decir inclusive que América Latina ha sido pionera y sigue a la vanguardia en materia de reconocimientos de derecho a la naturaleza. El país precursor ha sido Ecuador, cuya constitución en el 2008 reconoció a la Pachamama, a la madre tierra, derechos. Siguió Bolivia y hoy casi todos los países del continente tienen leyes o tienen sentencias que reconocen derechos a la naturaleza. En Colombia, la decisión de la Corte Constitucional del 2016 ha generado toda una jurisprudencia. Hay varios ríos, el Cauca, el Magdalena, el río Quibdó, no, eso lo hemos mencionado, el Quindío y otros ríos chiquitos que son sujetos de derecho. Hay otros ecosistemas que han sido reconocidos sujetos de derecho, la laguna de Tota, el Amazonas, que cubre el 40% del país, es sujeto de derecho. La pregunta obviamente es, como dice Margot, ¿qué tan efectiva es la vía judicial para proteger los derechos de la naturaleza y para impactar la acción de los estados? En Quibdó la respuesta es que esta vía judicial es poca efectiva y en el resto de América Latina es la misma respuesta. Gracias a las dos periodistas por acompañarnos el día de hoy. Hasta aquí Reporteros de la Semana. Siga con France 24.